Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir hoy aquí. Tras un verano pandémico, volvemos a las actividades en tercios viejos. Ya veremos durante cuánto tiempo y en qué circunstancias. Lo que sí es cierto es que ya vamos teniendo diversas actividades a lo largo de este mes de septiembre de charlas, conferencias, presentaciones de libros, que como siempre podéis ver o bien en las redes sociales o bien en la página web de la librería. En el día de hoy, pues ya que es 1 de septiembre, pues mientras la pandemia nos permita mantener la economía y el espacio abierto, pues todos los 1 de septiembre intentaremos hacer una charla conmemorativa del inicio de lo que es la Segunda Guerra Mundial. En este caso, me dio por titularla el mito de la Blitzkrieg porque de alguna manera o en cierto sentido la Segunda Guerra Mundial es bastante distinta a todas las anteriores y desde un aspecto militar básicamente se considera que la Segunda Guerra Mundial tiene unas características, sobre todo en lo que es la doctrina y en la consecución de las operaciones militares, que se basa básicamente en este concepto alemán de guerra relámpago, si hacemos una traducción directa de lo que sería el término. Entonces, por entrar un poco en materia, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el Alto Estado Mayor alemán se produce una primera sensación de puñalada por la espalda debido a las revoluciones, sublevaciones que se van produciendo en Alemania desde esa primavera de 1918, que culmina ya con el alto el fuego de noviembre de 1919. No tanto una asunción de que la doctrina alemana en sí no ha funcionado, sino que verdaderamente el ejército alemán se ha visto traicionado por una serie de acontecimientos internos dentro de lo que ha sido el propio país. Entonces, no pidamos que el ejército alemán que quede después de ese Tratado de Versalles, que es muy limitado, pueda hacer una reelaboración de cuáles han sido los fallos que han llevado al Alto Estado Mayor Imperial a perder esa Primera Guerra Mundial y tener que firmar la rendición. Cuando pasen los años 20 y hacia finales de los años 20, tampoco pidamos que los grandes estados mayores reelaboren nuevas doctrinas y sobre todo formulaciones absolutamente novedosas, porque estamos viviendo un periodo justamente de relaciones internacionales que se conoce como el espíritu de Locarno, después de que en 1925 grandes potencias comiencen a firmar acuerdos internacionales que comienzan con Locarno para evitar una futura guerra. Claro, eso a partir de 1929 cambia, comienza el crack del 29 que hasta la fecha, Dios mediante y gracias a nuestro maravilloso cuerpo político a nivel internacional y mundial, ya veremos si somos capaces de superarlo, que algunos países van camino de ello. Entonces, hasta 1929, verdaderamente la inmensa mayoría de los países no ven tampoco una perspectiva de guerra futura y mucho menos de una guerra europea. Un ejemplo muy, muy claro a nivel nacional en España sería que cuando llegue la República en 1931 se acometa la reforma Azaña y luego hay una serie de personajes dentro de lo que sería el gabinete restringido del ministro, donde, por ejemplo, está Godet o está sobre todo una persona muy desconocida que se llama Ruiz Fornells. Todo el Estado Mayor español piensa que sencillamente vamos a un largo periodo de paz, con lo cual no hace falta, a la hora de, ya que tenemos que reformar unas fuerzas armadas monárquicas, un cambio tan radical y modernizarlo, porque básicamente se piensa en un contexto internacional existente no va a haber en un futuro una guerra y si acaso las Fuerzas Armadas en España deberían desarrollar una labor de defensa del protectorado, si acaso, y sobre todo defensa del orden público. Ahora, todo esto cambiará cuando, a partir de la extensión de la crisis del año 29, dos países empiecen a cambiar sus sistemas políticos. Primero Italia,
y luego Alemania. Digo primero Italia, porque cuando Mussolini llega al poder en 1922, después de la marcha sobre Roma, no deja de ser un gobierno nacionalista, muy conservador, pero todavía no se le puede calificar de régimen totalitario bajo ninguna de las circunstancias. A partir de 1929 es cuando el fascismo italiano ya comienza a tomar ese giro, y a partir de los años 30 cuando ya empieza a desarrollar su política de intervención a nivel internacional. En Alemania nos pasa lo mismo, hasta que no se produzca el triunfo por 2 veces consecutivas en las elecciones de 1932 del partido nazi, y luego ya sí, ese incendio del Reichstag y esas elecciones ya muy poco democráticas en el año 33, no tenemos tampoco ese paso al régimen totalitario. Entonces sería a partir de ese año 1933 cuando verdaderamente el Alto Estado Mayor alemán comience a, 1, reconstruir lo que son sus fuerzas armadas, 2, reelaborar sus doctrinas de combate para ver qué es lo que ha fracasado en la Primera Guerra Mundial, aparte de esa primera idea de puñalada en la espalda por las revoluciones espartaquistas sobre todo. Y, a ver, no le podemos pedir a un alto Estado Mayor francés que ha ganado una Primera Guerra Mundial que reelabore su doctrina, sino que sencillamente que la mejore. Ellos han ganado la guerra. Luego, si han ganado la guerra, eso significa que sus ideas son correctas. Lo único es que, por supuesto, han pasado 20 años y se puede ir mejorando. Van apareciendo nuevas doctrinas. Tendríamos, por ejemplo, yo que sé, también a británicos como Fuller. Un desarrollo tecnológico, sobre todo, luego veremos en el tema de la aviación. Y ya que estamos poniendo siempre el ejército en España, España siempre se ha visto muy influenciado desde el siglo XIX de la doctrina militar del Estado Mayor francés. Luego, cuando Francia gana sobre todo una Primera Guerra Mundial, no podemos pedir que el ejército español tenga como modelo al ejército alemán, que ha sido el que ha perdido la Primera Guerra Mundial, sino lógicamente al francés. Y tampoco al italiano, porque los italianos no han dejado de ser un teatro de operaciones durante la Primera Guerra Mundial secundario. Así que llegamos a ese 1933. El nuevo poder en Alemania decide incumplir el Acuerdo de Versalles, viene en el programa político del partido nazi, viene también claramente expresado en el libro de cabecera del partido, que es Mi Lucha. Es decir, en eso yo creo que nadie debería llevarse las manos a la cabeza. Lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a que los políticos dicen una cosa y cuando llegan al poder hacen una cosa totalmente distinta. Entonces lo que nos sorprende es cuando un político dice una cosa y cuando llega al poder la hace. Entonces Donald Trump debe haber descolocado a todo el mundo porque lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo. Cuando todos estamos acostumbrados a que un político llega al poder y una vez que está en el poder piensa qué es lo que tiene que hacer para seguir en el poder. Entonces, hay 2 cosas muy claras si alguien se lee el libro de Mi Lucha. Y uno sería que es absolutamente legítimo y consecuente utilizar y recurrir a la violencia. Si los británicos y los franceses tienen grandes imperios, es porque han recurrido a la violencia. Ellos no han conseguido sus imperios yendo sencillamente de forma pacífica a otros continentes. Y si han vencido en la Primera Guerra Mundial ha sido porque han recurrido a la violencia. Con lo cual, el uso de la violencia como fin político es claramente legítimo, entienden, en esta Alemania de los años 30. Segundo, Alemania no puede desarrollarse si no tiene un espacio vital. Pero el espacio vital se encuentra en el este, no en Occidente ni en recuperar las antiguas colonias en África. Entonces, por eso es otra de las bastante variantes y curiosidades el que los políticos europeos occidentales no entiendan que los alemanes básicamente cuando están hablando de su espacio vital están pensando en Polonia y mucho más allá, no en recuperar ni siquiera Alsacia y Lorena.
Por eso la doctrina militar alemana se basa en cierta manera, o fundamentalmente, en lo que es una ideología política. No es que podemos amenazar con la guerra, no, no. No nos han entendido ustedes. Vamos a la guerra. ¿Con qué objetivo? Con dotar a Alemania del espacio vital, que significa kilómetros cuadrados, recursos naturales y población suficiente para poder desarrollarse como una gran nación. De hecho, en tiempos del franquismo se calculó que España llegaría a su máximo de desarrollo económico una vez que llegase a un tope de población de 40 millones de habitantes. ¿Sabéis en qué momento España llegó a 40 millones de habitantes? España va bien. José María Aznar, año 2000. Y en ese momento España estaba en el puesto 7º-8º de las potencias industriales. Hoy en día ya es imposible, por el surgimiento de lo que serían grandes potencias industriales, de lo que se llaman países emergentes, y España nunca sobrepasará un puesto 15, siempre nos moveremos en un 15-20. ¿Vale? Pero estamos en unos años 30, no estamos en un siglo XXI. Entonces, en los años 30 se entiende que una nación solamente puede desarrollarse siempre y cuando tenga la suficiente capacidad económica, y eso se mide por el tamaño del país, por los recursos naturales y por la población. En las memorias de von Manstein siempre hay varias menciones a que Hitler siempre apabullaba a sus interlocutores utilizando datos, y sobre todo datos económicos. Por ejemplo, la justificación del giro del grupo de ejército centro a envolver Kiev y Ucrania se basa básicamente en la cantidad de recursos naturales que tiene Ucrania. Entonces, hay que asegurar primero los recursos naturales, ya que estamos viendo que el ejército soviético se está descomponiendo en esa época, en esa fase de Barbarroja. Y entonces lo que vamos a hacer es primero asegurar Ucrania y luego ya completamos el ataque sobre Moscú, que se piensa en ese momento que va a ser lo más fácil. Pensad en otra cosa. La ofensiva de primavera-verano del año 42 ya no va ni sobre Leningrado ni sobre Moscú, sino va sobre los recursos naturales del Cáucaso y especialmente el petróleo. Porque se considera que... Y lo mismo, y Hitler le argumenta a su Estado Mayor que las razones de este giro en lo que es el punto básico de ataque se basa en asegurar para Alemania los recursos naturales necesarios. ¿Vale? Entonces, vamos a ir un poquito ya otra vez para atrás, vamos a ponernos en el año 33, vamos a considerar que las terceras elecciones, ya sin la participación de la oposición de izquierdas, que ha sido ilegalizada, las gana el partido nazi, y especialmente en el año 1934, que es cuando muere el presidente Hindenburg, y Hitler directamente como canciller decide que no hace falta unas nuevas elecciones a presidente de la República, sino que él como canciller es jefe de gobierno y jefe del Estado. A partir de ahí comenzaría verdaderamente ese Estado totalitario alemán. Y ese camino hacia la guerra. ¿Vale? Entonces... como siempre, a toro pasado, la crítica que se le puede hacer a franceses y británicos es no haberles declarado la guerra a los alemanes en el año 35, sino haber pensado haber pensado siendo conscientes que efectivamente Versalles ha sido un abuso. ¿Por qué? Porque Alemania tampoco está pidiendo cosas radicalmente... inconcebibles, sino que, a ver, si es que el propio Keynes en 1919 ya escribió un libro sobre la imposibilidad de las sanciones económicas que se le están imponiendo a Alemania. Y Keynes formaba parte de la legación británica que participa en las negociaciones de Versalles. Y ya ese mismo año 19 ya está criticando, Alemania no va a poder pagarlo. Bueno, pasamos esos años de Belle Époque, de Belle Époque, de crecimiento económico de los años 20, de felices años 20, de los felices años 20, más en Estados Unidos, pues, tenemos esto. Pero desde luego las instrucciones que se reciben en el ejército alemán es prepararse para una nueva guerra. Y la nueva guerra va a ser en dirección al este.
Y entonces ya sí se comienzan a hacer análisis de qué se ha hecho mal en la Primera Guerra Mundial y qué es lo que se tiene que mejorar y cambiar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un elemento que a mí me gusta resaltar bastante y es el tanque. Me permitirme lo de tanque. Mi abuelo es que era del regimiento de carros de combate número 1 en Madrid. Y él siempre, toda su vida, los llamó tanques y tanquistas. Entonces, yo entiendo que son carros de combate, blindados, blindados sobre rueda, blindados sobre oruga. Mi abuelito siempre los llamó tanques y estuvo sirviendo en el regimiento de carros de combate toda su vida. Entonces, yo me quedo con el anglicismo de tanques. ¿Vale? El tanque es el arma que termina con la Primera Guerra Mundial. Es muy importante en la Segunda, pero el arma que domina la Segunda Guerra Mundial es la aviación, no el tanque. O sea, porque, por poneros ejemplos, aunque vayamos dando saltos en años. Los blindados americanos, cuando empezaron la campaña de Francia en el año 44, cada vez que llegaban a un pueblo, lo primero que hacían era cañonear el campanario de la iglesia, porque había francotiradores u observadores. Eso es lo primero. Y en cuanto se encontraban un poco de resistencia, lo que hacían era parar la columna, llamar, pedir apoyo aéreo y tras el bombardeo de la zona, entonces pasar a avanzar. Sí, eso en el 44. En Kasserine sería otra cosa radicalmente distinta porque justamente, como decía Atkinson, era un ejército al amanecer. No tenía doctrina, no sabía lo que era hacer la guerra. Los alemanes la están reelaborando desde el año 33. Y entonces se dan cuenta de lo siguiente. Y es... ¿qué fracasó en el plan Schlieffen del año 14? Pues que lo que habíamos pensado era una rápida operación en el oeste, una derrota francesa, y una rápida operación, porque entonces en el año 14 las tropas se transportaban en tren y cruzar Bélgica, que era el país que primero en el mundo terminó su red básica de ferrocarriles, incluso antes que los británicos. Entonces, una zona densamente cruzada por líneas de ferrocarril les daba una gran velocidad, pero aquí sí utilizando ferrocarril, una victoria sobre los franceses y entonces volvernos rápidamente sobre lo que serían los rusos. Todos sabemos cómo termina ese plan, que es los rusos se movilizan antes de lo que se piensa, hay las primeras derrotas, la invasión de la Prusia Oriental, una primera batalla del Marne donde las tropas alemanas son detenidas delante de París y literalmente a partir de ese momento la carrera hacia el canal, a partir de ese momento que es casi finales de 1914, es un improvisar por parte del Estado Mayor alemán e intentar sobrevivir la mayor cantidad de años posibles, porque ellos se han dado cuenta que la guerra tal como está ya está perdida. La guerra en Navidades del 14 se ha perdido. Porque hemos pasado una guerra de desgaste. Entonces, las campañas del 14, las del 15, 16, 17 y la gran ofensiva del 18, básicamente va de eso. Va de, vamos a intentar improvisar. De hecho, hay una gran crítica que es, si la gran ofensiva de primavera del 18 se hubiera intentado realizar en primavera del 15, tal vez otra cosa hubiera pasado. ¿Vale? Esto es lo que va estudiando ese Estado Mayor alemán que proviene de todos esos oficiales que han hecho esa Primera Guerra Mundial. Hemos sido muy lentos en el desarrollo de ese primer golpe sobre Francia, que no nos ha permitido volver sobre Rusia. Segunda gran consideración y gran idea que se saca. No se puede combatir en dos frentes. Con lo cual, a la hora de elaborar la primera doctrina y los primeros planes, que sobre todo el primero de todos ellos es la invasión de Polonia, que se piensa es en un golpe rápido, no, rapidísimo, en uno solo de los dos frentes, para llegar luego una paz con los aliados occidentales. Muy rápido, porque no vamos a pelear en el oeste. Otra de las grandes críticas que se hace al alto mando aliado de 1940 es esa guerra de broma, ese funny war, ese drôle de guerre, donde verdaderamente no se hace nada. ¿Y por qué? Porque literalmente el Estado Mayor francés
trazó unos planes por los cuales ellos no tendrían una superioridad suficiente para lanzarse a la ofensiva hasta el año 1941. Con lo cual lo que había que hacer durante aquellos años era, amparados en la línea Maginot y nuevamente en el bloqueo de Alemania, conseguir pasar ese año 1940 para pasar a la ofensiva en el año 41. Los alemanes entonces cambian su doctrina. El primer golpe ya no es en el oeste, sino que es en el este. Pero aquí el objetivo es, invadida Polonia, firmar la paz con los occidentales, con franceses y británicos. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues bueno, entonces vamos a pasar a los italianos. Los italianos inventaron una cosa que llamaron la guerra celere, la guerra rápida. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que consiste en lanzar los medios blindados, romper las líneas, utilizar la carretera e ir acompañado de la infantería, pero literalmente en camiones. No en ningún otro medio blindado. ¿Vale? Yo creo que una de las grandes imágenes que tiene todo el mundo de las columnas blindadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial son muchos carros de combate, pero además muchos vehículos auxiliares de todo tipo, tanto de reconocimiento como de comunicación, y luego además esos panzergranaderos que van también en vehículos blindados. Pero los italianos no, los italianos van en camión. ¿Cuándo los italianos pudieron desarrollar su guerra celere? Pues en dos sitios. Una, en Abisinia. Claro, como comprenderéis, cuando en Etiopía rompes la defensa de una ciudad, abres brecha, la capacidad que tienes de recorrer cientos de kilómetros a retaguardia del ejército etíope es enorme. ¿Cómo lo consiguen además los italianos? Porque tienen una total, completa y absoluta supremacía aérea. La fuerza aérea abisinia no existe. O sea, la fuerza aérea etíope debían ser, no lo sé porque francamente no sé qué número tenía, pero debía ser 4 aviones bastante anticuados, o si acaso 2 comprados a los británicos unos días antes. O sea, no hay, no existe. Y ahora pensemos, ¿en qué se basó la época llamada de las grandes victorias alemanas, que iría desde el año 39, y yo lo pongo hasta octubre del 41? Si lo queréis alargar hasta la operación Tifón sobre Moscú, bueno, vale, pero verdaderamente, si nos quedamos en octubre del 41, haríamos bastante mejor. Una absoluta, total y completa supremacía aérea, que permite que todas sus columnas blindadas puedan avanzar a una gran velocidad y puedan hacer eso que os he comentado que los americanos hacían en el año 44. Solicitar apoyo aéreo para ir cubriendo los focos de resistencia que se vayan encontrando o los ataques a flancos que puedas tener. Por ejemplo, el contraataque de Arras en 1940 por parte de las fuerzas blindadas británicas a uno de los ejes de avance del ejército alemán. Entonces, ya tengo transformada la concepción con respecto de la primera a la segunda. La Primera Guerra Mundial, ¿en qué consiste? Primero, en tener una masa de artillería suficiente para quebrar las líneas de defensa enemigas. Luego luego se ve que eso no es suficiente y entonces lo que se recurre es al tanque. Entonces tenemos aquí un gran especialista en tanques, donde nos podrá decir la velocidad que desarrollaba un FT-17 o un Schneider CA1, que eran los 2 primeros carros que hubo en el ejército español. Están pensados para ir a unas velocidades mínimas, porque su objetivo es, después de la ofensiva artillera, y además se consigue que el disparo de artillería no solamente comience, tenga un periodo y se acabe, sino que las barreras de artillería son capaces de ir avanzando en el tiempo. Entonces, das pie a que tu infantería vaya avanzando detrás de una cortina de artillería. Detrás de eso, ¿qué avanza? Pues a partir de 1917 comienzan a avanzar vehículos blindados, tanques, junto con la infantería que va con ellos,
y con una infantería que va despejando los focos de resistencia que haya en las trincheras. Una vez que consigues romper las líneas de trincheras, claro, lo que se pensaba antes de 1914 es que esa explotación del terreno lo hacía la caballería a caballo con sable. ¿Qué es lo que se considera en 1935-7 por parte ya del Estado Mayor alemán? Que no se tiene esa más allá de caballería para esa explotación, sino que lo que vamos a recurrir es a los medios blindados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguimos con la preparación artillera. Ahora, le añadimos la supremacía aérea. Le añadimos esa cosa que en España causó terror, pánico, y hoy en día es uno de los grandes elementos y los grandes mitos de la Guerra Civil Española, que es el bombardeo de Guernica. Por primera vez en la historia, una población, no deja de ser un pueblo grande, muchos kilómetros en retaguardia, es capaz de ser atacado por vía aérea y destruido en su totalidad. Entonces, claro, cuando yo me voy a las defensas en profundidad, la artillería lo que me está permitiendo es batir esta primera línea. La aviación lo que me está permitiendo es atacar las reservas iniciales que deberían cubrir las brechas que se produzcan en primera línea. Y ya aquí el objetivo de las unidades Panzer, las unidades blindadas, es no ir acompañando a la infantería, sino que la infantería tenga la velocidad suficiente para acompañarles a ellos. Entonces, una vez que se produce la brecha, lo que hay que hacer es utilizar la velocidad para filtrarse lo máximo que se pueda en la retaguardia enemiga. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la campaña de Francia de 1940, que es donde, para mi gusto, por primera vez se utiliza y bien las fuerzas aerotransportadas, además tengo a retaguardia enemiga una serie de teóricos puntos claves que mis fuerzas aerotransportadas deben haber tomado y asegurado para asegurar que esa fuerza blindada que ha conseguido romper la primera línea de defensa enemiga pueda seguir circulando a través de unos puentes que no están destruidos. ¿Qué ocurre? Que cuando te vas muy en fondo de territorio enemigo, tienes tus dos flancos abiertos. Eso a un francés o a Franco le causaba pavor. Vamos a la Guerra Civil Española. Es que la Guerra Civil Española es la última guerra de la Primera Guerra Mundial. No el antecedente ni nada por el estilo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Guerra Civil Española se basa en preceptos de la primera, no de la segunda. La Guerra Civil Española siempre ha tenido un problema. Como termina en el 39 e inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial, se le aplican las teorías de la Segunda. ¿Y por qué no hicieron? Porque no había pasado. ¿Cómo vas a utilizar algo, una doctrina o un ejemplo de algo que no ha sucedido? Entonces, pensemos en la Guerra Civil Española. Las tropas del Protectorado desembarcan en el sur de España, que sí que está muy bonito y bien, el puente aéreo, pero lo hicieron en barco, en el Convoy de la Victoria, porque ese es el grueso principal. Estoy en la zona de Sevilla. Veréis, si estáis en Sevilla, hay dos sitios por los cuales puedes avanzar en dirección a Madrid. ¿Vale? Cuando se hace un análisis, todos los ejércitos europeos envían observadores a la Guerra Civil Española y emiten informes sobre cuál es el desarrollo de las operaciones en el bando que les ha permitido que ellos estén allí observando. Entonces, en el bando nacional o nacionalista, pues hay británicos, hay franceses, lógicamente hay italianos y hay alemanes. ¿Quiénes son los más críticos? Los alemanes y los italianos. ¿Quiénes son los más favorables a lo que están haciendo el mando nacionalista? Curiosamente los británicos. Y en segundo lugar los franceses. Y ahora plantémonos en Sevilla, 1936. Entonces, por eso os digo, o sea, una ofensiva como la de Francia en 1940, que es el arquetipo de guerra relámpago, que es bombardea, rompe la línea y lánzate literalmente a kilómetros a tumba abierta, desprotegiendo totalmente los flancos y en muchas ocasiones sin saber ni siquiera de dónde están las unidades. Por eso las de Rommel, la 7ª División Panzer, la llamaban la División Fantasma. No sabían dónde estaban.
Entonces aparecían en un sitio, en otro, había que llamar, tenías que utilizar las líneas de teléfono de las mismas localidades. O sea, esa imagen de entrar en un bar francés, un oficial alemán, y pedir el teléfono para llamar a retaguardia, que no se extrañe. O sea, porque se utilizaba, porque las líneas de comunicación no estaban tan rotas. Pero eso en España, por ejemplo, en el año 36 no pasa. ¿Cómo se llega de Sevilla a Madrid? Pues veréis, hay dos opciones. Opción A, Sevilla, Bailén o Caña, Madrid. ¿Correcto? Segunda opción. Los que seáis más veteranos ya habéis pasado por Despeñaperros cuando no había autovía. Y entonces decías, mira, antes que eso prefiero irme Sevilla, Sevilla, Cáceres, Cáceres, carretera de Extremadura en dirección a Madrid. ¿Correcto? Le tienes que pedir qué pasó antes. Lo que pasó antes es que Sevilla, Despeñaperros o Caña, a mí me suena a Guerra de la Independencia, Batalla de Bailén y Batalla de Ocaña. Aparte que, aunque consiguieras llegar a Despeñaperros, en cuanto cruces a Castilla-La Mancha, tus dos flancos quedan totalmente expuestos. Y eso dice la doctrina de la Primera Guerra Mundial, que ni se te ocurra, porque te van a machacar como le pasó a los rusos en lagos masurianos. Si no tienes... te van a envolver. Si no es en un sitio o en otro, y si no te van a cortar tu línea de retirada. Entonces, aunque es más largo, es mucho más seguro avanzar Sevilla-Mérida, Mérida-Cáceres, Cáceres-Toledo, porque cuando avanzas así, tu flanco izquierdo está en Portugal, que es un aliado, tu flanco derecho queda primero en el Guadiana, y luego cuando gires, te queda en la Sierra de Gredos y te queda en el río Tajo. Así que no le pidáis a un ejército francés que elabore estas nuevas doctrinas de lanzarse a tumba abierta en retaguardia enemiga. Ahora, pensad una cosa. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los soviéticos en Bagration en 1944? Pues una guerra relámpago, pero también de manual. Lanzamiento de fuerzas aerotransportadas. Batir la línea de frente alemana. Engañar donde va el eje principal y una vez que tengo el eje principal, romper y lanzarme a retaguardia. ¿Y eso por qué? Porque tengo una absoluta supremacía aérea. Hoy en día, hoy en día, sobre todo en los años 80, 90, y en Estados Unidos, hay una serie de estudios que se trata del uso de armas combinadas. Digo 80-90 porque los americanos descubrieron que una guerra se puede ganar solo con aviación cuando consideraron que la Serbia de Milosevic tuviera que abandonar primero Bosnia y luego Kosovo. Porque solamente con una operación aérea puedes hacer que un país tenga que firmar una paz. Entonces, tratando de concluir un poco, porque prefiero que sobre esto pasemos a preguntas y sobre las preguntas lo que vosotros digáis. Básicamente, ¿qué es la guerra relámpago? ¿Qué es la Blitzkrieg? ¿Cuál es su idea fundamental? ¿Qué pretende y por qué nace? Nace porque los alemanes han perdido la Primera Guerra Mundial y si pierdes, tienes que variar tu estrategia. Porque si no, lo más probable es que vuelvas a perder. Luego no se le puede pedir esto a un Estado Mayor francés o británico. Segundo, se basa en la utilización de armas combinadas y sobre todo por una enorme supremacía aérea. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, cuando asistamos a los siguientes periodos de la Segunda Guerra Mundial, donde hay ya derrotas alemanas, por eso he puesto aquí este libro de Grecia, la última gran victoria de la Blitzkrieg, donde es verdaderamente donde se tiene la supremacía aérea. Es que ya a partir de Barbarroja, en los últimos meses, ya a partir de ese octubre de 1941, ya no se tiene. O sea, las fuerzas o están equilibradas y en ocasiones hay supremacía aérea soviética. Consiste en romper las líneas de frente del enemigo y lanzar tus medios blindados a ganar la mayor cantidad de kilómetros cuadrados a retaguardia de las tropas enemigas. Y esto, dentro de lo que es el desarrollo de guerra del alto mando alemán, dura hasta ese año de octubre del 41. Los propios alemanes, el propio von Bock, el propio quien queráis,
Guderian, si los queréis más Keitel, Jodl, von Manstein, me da igual a quién del Alto Estado Mayor alemán queráis. Las memorias están muy bien, pero cuando escribes un libro de memorias normalmente siempre estás tratando de justificar algo que no has hecho bien y tratarle de librar la carga de toda la culpa al muerto. Toda la culpa de Hitler. Hitler nunca dejaba retirar a las tropas. Como haya que hacer un libro solamente monográfico de retiradas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, nos aburrimos. Autorizadas. Por poner un ejemplo, Grecia, no hubo desembarco ni campaña de Grecia, sino desalojo de los Balcanes por parte del Estado Mayor. Alguien lo debió autorizar. ¿Vale? Entonces una vez que se dan cuenta que ya no hay... Porque la Blitzkrieg luego, el objetivo básico que tiene es destruir al grueso de las fuerzas armadas enemigas. Cuando no se consigue, pese a las enormes pérdidas del ejército soviético en ese año 41, destruir a las fuerzas armadas soviéticas, los alemanes ya comienzan a pensar, como en 1914, que hay que o reelaborar la doctrina o fijarse otros objetivos o conseguir una paz por separado con los angloamericanos. Ya volvemos a improvisar. Sin embargo, los que aprenden de cómo se utiliza la aviación con esa supremacía aérea, o que el objetivo no es tanto la línea de frente que tenemos delante, sino sobre todo grandes incursiones en retaguardia, comienzan a ser los aliados y, por cierto, especialmente los soviéticos. O sea, yo, después de leer el libro de Glantz de Choque de Titanes, donde sí tiene un desarrollo muy bueno de cómo los soviéticos van reelaborando toda su doctrina, sobre todo después del fracaso que supone la campaña de Finlandia. O sea, Finlandia para ellos es... Pero ¿cómo un país tan pequeño es capaz de derrotarnos? O sea, ¿aquí qué ha pasado? Entonces pasa lo mismo. Vamos a reelaborar toda nuestra doctrina. Siempre se me olvida el nombre del general ruso que empezó con la doctrina de desarrollo del empleo del arma blindada. Sí, algo por el estilo. Es que yo lo siento. O sea, mientras, como no se llama López, pues... Entonces... Sí, entonces... este hombre que ha sido purgado, pues resulta que sus doctrinas vuelven a estar, claro, por supuesto, en un mundo soviético. No, camarada comisario, estaba totalmente equivocado. De hecho, aprendió de él. Sí, justamente. O sea, y justamente en la Unión Soviética inicialmente es rechazado y posteriormente... Y luego ves en el libro de Glantz cómo los soviéticos poquito a poco van creciendo. Claro, ellos también aprovechan la enorme superioridad numérica que tienen sobre el ejército alemán. Pero es que de eso se trata, de jugar con supremacías y con... Estoy terminando porque el próximo miércoles jueves, tenemos la presentación del libro de Carlos II, de los ejércitos en tiempo de Carlos II, y en el fondo... Pensad una cosa, la guerra tiene aristas, aparece nueva maquinaria que puedes utilizar, pero prácticamente todo se basa en lo mismo. O sea, si tienes supremacía y superioridad, es cuando tienes que atacar. No se te ocurre entrar en combate si estás en inferioridad, pasa a la defensiva. No pensemos que ni en época de los romanos, ni en época de los asirios, ni en época de los tercios, se caminaba por mitad del campo. Se iba por carreteras y los objetivos eran los pueblos. Y en 1941 era igual. O sea, era el mundo urbano. Eso no te quita que de vez en cuando no sea necesario desarrollar abriendo el campo. Pero si nos vamos y con esto acabo, a un Barbarroja en 1941, o sea, si se puede evitar abandonar la carretera, no hay despliegue a ambos lados de la carretera. Aparte que la estepa es bastante grande, aunque estamos en la parte occidental. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los alemanes tienen que inventar esta nueva doctrina de guerra que tiene sus antecedentes soviéticos, italianos, incluso De Gaulle tiene sus incursiones en cómo debería ser el arma blindada en la futura guerra, que por supuesto el Estado Mayor francés tampoco le hace caso, pero sin embargo el Estado Mayor francés sí tiene divisiones blindadas, bueno, brigadas blindadas
diferenciadas de lo que son las divisiones de infantería. La primera española, que todos conocemos como la Brunete, era División Blindada de Infantería. El primer nombre, ¿no? La Brunete. La Brunete, División acorazada. División Acorazada. División acorazada. Pero la idea es de acompañamiento y tengamos en cuenta que este es del año 43. 43. Año 43, con lo cual ya no le podemos pedir la doctrina del año 39, ¿vale? Entonces, por mi parte, hasta aquí, gracias por haberme soportado, y ahora pasamos a la turnos de ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones. Bueno, yo tengo una pregunta, ya aprovechando el título muy acorde de los mitos, pues hay dos mitos que, bueno, se me han caído bastante, pero quiero que me los corrobores. Lo primero, el término Blitzkrieg es verdad que viene de un periodista del Time, que es el que lo acuña. Eso es lo que Sí. se suele decir Sí, es lo que en se los suele... mentideros. Y luego la otra parte que habéis hablado de él es, siempre se suele decir vulgarmente, ¿no?, que el padre o uno de los papis principales de la Blitzkrieg es Guderian. Sí. Entonces, se me cae un poco el mito. Sí y no, me explico. Vamos a ver. Es como lo de régimen totalitario. El primero que habla de régimen totalitario es Mussolini, justamente en una entrevista de The Times. Cuando le dicen, bueno, y le pregunta el periodista, pero este nuevo régimen político que usted está desarrollando, ¿cómo se llama? Bueno, esto es un régimen totalitario. Ahora los rusos de Putin están hablando de democracia soberana. Bueno, en España de Franco se habló de democracia orgánica. ¿Vale? Es decir, tú estás diciendo, no somos una democracia liberal, es una cosa distinta, ¿vale? Entonces, los periodistas sí son muy dados a inventar palabras que impacten mucho, porque vengo de leer, estaba a punto de ponerle un mensaje a Vicente García Olaya, que es redactor jefe de Cultura del País, que es muy amigo nuestro, yo he venido a bastantes de las conferencias, yo participo en alguna charla. Dice, su último título, él escribe en El País, su último título de artículo es El cuartel general de Franco se defiende. Dije yo, ¿qué título más bueno? Bueno, van a declarar bien de interés cultural una serie de fortificaciones que hay en Madrid, ¿vale? Pero como título, entonces, por eso luego los norteamericanos, a la hora de llamarlo, hablas de utilización de armas combinadas. Es decir, tienes que combinar todos. O sea, tienes que combinar artillería con infantería, con medios blindados, con aviación. Se trata de que cada uno tenga su papel en el desarrollo de que es un teatro de operaciones. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos queda más bonito, y encima si lo dices alemán, de Blitzkrieg, entonces parece como que sabes más. A mí me gustaría- Si lo llamas guerra relámpago, los italianos, claro, es que queda utilizar el término italiano con el desempeño de su Segunda Guerra Mundial, llamarlo la guerra Célere, ya que fueron anteriores. O sea, pero a mí me gusta más lo de lo de armas combinadas, eso sí, basada en la velocidad, basada en la ruptura de frente y en la explotación. Pero es que ruptura y explotación existe desde el siglo XIX. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, lógicamente, hasta 1930 y tantos, la explotación, cualquier manual de estrategia del ejército español y en la inmediata posguerra de 39 y 40, te habla que la explotación la lleva a cabo la caballería. Sí. Lo que ocurre es que, claro, como en España en los años 40 ya hay algunos medios blindados, se considera que... Pero claro, se les pone un pero, dos peros. Uno, los medios blindados no pueden utilizarse fuera de las carreteras. Dos, en una zona montañosa no puede utilizar medios blindados. Por eso concluye el Alto Estado Mayor español. La explotación en un país como España, muy montañoso y con pocas carreteras, tiene que ser la caballería a sable montada a caballo. Tengo que utilizar el caballo porque por orografía no tengo las grandísimas planicies europeas. Luis, dime. A mí me gustaría puntualizar algunas Sí. cosas. Con respecto a esto del término que has dicho tú de la Blitzkrieg, bueno, en primer lugar, me gustaría que supiéramos todos, que yo creo que ya lo sabremos, que el ejército alemán del principio de la guerra era un ejército de infantería.
no era un ejército acorazado, era un ejército de infantería. Y con muchísima tracción a sangre, o sea, hipomóvil, ¿no? Hipomóvil. Sí. A caballo. Mucho caballo. Y las divisiones Panzer, pues era solamente un puño acorazado. Y eso por un lado. Por otro lado, me gustaría puntualizar que yo creo que el origen de la Blitzkrieg, para seguir usando, que los alemanes ni lo concebían así. O sea, hay otro término alemán que no me acuerdo ahora cuál es, que tiene más que ver con guerra de movimiento, Sí, así, pero sí, no sí. me acuerdo cómo se dice en alemán. Pero el origen yo creo que también hay que buscarlo, aparte de todo lo que has dicho tú, en la Primera Guerra Mundial, en los Stoßtruppen, en los grupos de asalto de infantería, para romper las líneas de trincheras. En un punto de ruptura, que es lo que buscan las divisiones Panzer. O sea, las divisiones Panzer, la táctica alemana, lo que busca es un punto de ruptura donde concentrar la potencia en ese punto, romper ese punto y ahí pues que se produzca la ruptura del frente Y la explotación. Y la explotación. La clave de la Blitzkrieg yo creo que fue el enorme uso de las comunicaciones, el punto de ruptura y sobre todo la gran idea táctica de los alemanes, que es la Auftragtaktik, que consistía en dar a los mandos intermedios, a los mandos de nivel de tropa, darles una autonomía absoluta de acción, cosa que los demás ejércitos no tenían. Es decir, al mando subalterno alemán se le decía, tu objetivo es, pues yo qué sé, tomar ese pueblo o esa colina. Y ya está. Pero los Y nada prusianos ya más, lo hacían. tú hazlo como quieras, como quieras. Solamente tienes que conseguir ese objetivo. Entonces eso creó una cultura de autonomía a todos los niveles, hasta el último soldado de infantería, que no necesitaba recibir órdenes para conseguir esos objetivos. Yo creo que esa es una de las claves básicas de la Blitzkrieg. No tanto los carros de combate, ni nada de eso, ni la tecnología, según mi opinión, Entonces, claro, los franceses que estaban anclados en la batalla metódica de la Primera Guerra Mundial, lo que has estado explicando tú, ¿no? De barrera de fuego, avanza un poquito la infantería, se extiende la barrera de fuego, claro, pero todo con órdenes. Es decir, allí ni los franceses ni los ingleses, o sea, allí un oficial no se movía si el siguiente en la escala de mando, el siguiente. Es decir, que un sargento no hacía nada si el teniente no le daba una orden, y el teniente no le hacía nada si el capitán le daba una orden. Allí no se movía nadie. Los alemanes no funcionaban así. Mira, visualmente, tres cosas y que no se nos olvide. Uno lo de las comunicaciones, pero Es fundamental. Fundamental. A eso voy después. Pero mirad, visualmente, ¿tenéis una imagen de Franco en la batalla del Ebro? Sentado con su objetivo delante, dirigiendo la batalla. Eso en la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo pierden, porque no se puede divisar el campo de combate entero, completo. Entonces, si nosotros estamos aquí sobre una mesa, pues eso, como un juego de guerra, moviendo fichas, al tío que está en primera línea no le puede decir, no, como los británicos, como el Anzac en Galípoli, no, que ya hemos llegado a no sé qué colina, no, que tienes que retroceder hasta un punto que te hemos más fijado de avance, no, pero es que ya ha avanzado mucho más. Pero da igual, o sea, es que el mando dice que tienes que estar aquí, no más delante. Entonces, ese es... Ponemos en los capitanes de la división azul. Claro, ese es Tomar la cultura de... decisiones. tú tienes que tomar ese bloqueo que hay ahí delante. Entonces, has sido instruido, tus tropas son profesionales,
toma la iniciativa. Por esa idea del imperativo categórico kantiano totalmente de las tropas alemanas. Sí, sí. Por ese, Sí, yo creo que por pero esa ideología germánica es que el ejército prusiano ya hacía la guerra de movimientos dentro de sus limitaciones y ya tenían más autoridad. Ya tenían más autonomía que... Pero Sí. fíjate lo curioso que es el tema de que la imagen a lo mejor popular que hay de los ejércitos prusianos o del ejército alemán, a veces la imagen que se tiene en las películas era que Son autómatas. claro, Sí. que el ejército alemán era cuadriculado, Es una pena, que son autómatas, muy tal, y era justo, a ver, no quiero tampoco irme al otro salvando la distancia, no quiero irme al otro extremo, pero era, o sea, realmente la cultura que subyacía era todo lo contrario, o sea, eso estaba en nosotros. Mirar a Y nivel de... como no suelo estar de acuerdo con Rafa, en lo que no estoy de acuerdo con Rafa esta vez es en lo de la aviación. Bueno, Lo siento. no te preocupes, puntos de vista. Mirad, para concluir dos cosas. El uso de un pelotón de infantería, la doctrina alemana sitúa al oficial en cabeza, la doctrina norteamericana lo sitúa en cola. Por eso las bajas de oficiales alemanes, sobre todo al inicio de la guerra, es tan alto. Porque justamente tú llevas normalmente dos delante y el tercer puesto, cuando no es el segundo, lo utiliza el oficial. ¿Vale? Porque necesitas saber qué es lo que está pasando. Los americanos van al revés. Lo que decía Luis sobre las comunicaciones no es básico, es que es capital. O sea, porque mientras un francés, para comunicarse con el resto del pelotón blindado, tiene que salir un tío con banderitas, Sí. los alemanes llevan radio. A ver, no el 100% de los vehículos blindados, pero muchos. Por eso yo recuerdo un artículo que escribí hace unos años para HRM, que además ha sido consejero de Donald Trump, el general McMaster, que entonces era capitán, cruzó el desierto arábico con un super mega modelo, super tecnológico, un GPS que llevamos ahora todo el mundo en el móvil. Solamente lo llevaban los jefes de pelotón. Ellos tenían el Freya, que son las maniobras que hacía la División Azul a veces, que eran, bueno, pues lo del lago Ilmen, se hace para salvar, aparte de los que están sitiados, es porque hay un radar Freya o sea, les hace polvo, entonces hay que destruir ese radar para que no cojan el mecanismo de las transmisiones. Y eso es una de las cosas que hace la División Azul, porque eso es, vamos, lo más importante, destruir el radar Freya. Y la otra cosa que me ha dicho Luis, y luego sigamos, para discrepar esa es la gracia. Es decir, me parece perfecto. Y un día haremos aquí una charla tú y yo, donde a favor de la aviación, a favor de los blindados, o sea... No, me refiero, hombre, mi punto de vista es que la aviación, o sea, la Wehrmacht, o sea, sí, la Wehrmacht, la aviación que tuvo era una aviación eminentemente táctica, en ese sentido sí, eminentemente táctica, pero sin ninguna capacidad estratégica. Y hombre, sí, claro, a lo mejor durante los primeros compases de la guerra, pues sí, yo voy sobre eso porque su concepción es justamente... conseguían superioridad aérea solamente local, o sea, Claro, mucho local. claro, local es lo que se trata. Entonces, Es lo que decías muy bien al principio, es decir, el GER alemán, el ejército de tierra, era básicamente infantería y a caballo, con tracción hipomóvil. Sí, sí, sí. Y entonces eran muy poquitos del puño, entonces la aviación venía a ser lo mismo, es decir, superioridad local en el punto de ruptura, punto. O sea, no necesito una superioridad en todo. Por eso cuando se va a un desarrollo estratégico, los aliados les... Pero vamos, te emplazo para siguientes fechas. Más preguntas, Alex. ¿Es verdad que fueron los soviéticos los que primero practicaron el Blitzkrieg en Nijni-Go? Sí y no. No. Me explico. Sí, porque ese fue el primer artículo que publiqué en Serga. Sí, porque Zhukov lanzó a sus blindados. No, porque los lanzó tan rápido que se quedaron sin apoyo de infantería. Y fíjate, incluso tirando, sería... No, fue Seseña, 1936. Donde los tanques de Pavlov se lanzan, el Seseña y el Jarama, se lanzan, sobre todo en el Jarama, y se encuentran que pasado un tiempo no hay infantería, porque no hay forma de acompañarles. Entonces, por eso lo de los italianos se las ingenian a base de camiones, los alemanes comienzan ya con medio blindado, los soviéticos al inicio comienzan subiendo soldados encima de los tanques,
Y luego al final de la guerra todo el mundo utiliza todo lo que se le ocurre para que los soldados vayan. Pero no, o sea, llegó a tal punto en la batalla de... Yo siempre le llamo Nomonhan. Que la infantería japonesa rompe las líneas rusas y aparece un oficial delante de un blindado soviético y no sabiendo qué hacer, lo ataca a golpe de sable, porque no tiene ni granadas. O sea, ¿y qué hago? De hecho, luego fue héroe de guerra en Japón porque murió en combate y tal. Y claro, le pudo atacar a golpe de sable porque no había apoyo de infantería. Luego hay unas cosas tan bobas como son los juegos de guerra en primera persona, los juegos estos masivos online, de juegos de guerra, que descubres que... A ver, joder, leí para otro artículo que escribí de Serga de la batalla del río Injin, donde un oficial británico envió un tanque y al no regresar se mostró muy sorprendido. ¿Qué habría pasado? Y, ¿cómo envías? Para que tome contacto, y el apoyo, ¿dónde lo lleva? Entonces, descubres que si llevas un blindado, da igual del tipo que sea, si llevas una serie de infantes con él, es mucho más operativo. Veréis, en los jueguecitos estos de guerra tan bobos y tan tontos, que juegas en primera persona y tú juegas como si fueras un tanque o como si fueras un avión o un soldado, el tipo que juega como un tanque saca su tanque, lo plantifica en un sitio porque se piensa además que es un búnker y que aquello no se mueve. Pero bueno, que también está bastante bien. Pero entonces lo que haces es, en cuanto te han matado varias veces en el jueguecito, es procuras tener 2 o 3 infantes a tu lado. ¿Por qué? Porque un infante lo que te hace es de observador y los otros 2 lo que te hacen es de cobertura. Entonces, si llega otro infante a ponerte una carga, se lo carga. ¿Vale? Y no tienes que estar tú con el motor encendido todo el rato y expuesto para ir vigilando, sino que eres tu observador humano que te dice, uy, mira, está llegando por allí algo. Entonces puedes morir el vehículo antes. Entonces, por eso, digamos, un poco la gracia es de qué manera se las van ingeniando los distintos estados mayores para que sus blindados siempre vayan acompañados de la infantería. Porque sin infantería literalmente están vendidos. Era como cuando descubrieron todos que meter videos blindados dentro de una ciudad era una auténtica escabechina. Lo probaban primero lo probaban los primeros los alemanes en Varsovia, no en Stalingrado. Lo primero fue en Varsovia. Y luego sí, los soviéticos sencillamente querían acabar con Berlín. Entonces les dio lo mismo el meter cuanto medio blindado fuera necesario, porque era por saturación. De hecho, perdieron 2.000 tanques en Berlín, o sea, los soviéticos. Hay unas imágenes del Berlín justamente después de la rendición, de avenidas enteras colapsadas. Hay una foto de un puente colapsado de tanques soviéticos intentando pasar por allí. Claro, ¿qué ocurre? Que al final pasan. Porque es que era como las guerras del siglo XVI de asedio, que la guarnición se rendía cuando gastaba la pólvora. Pues al final, los servidores del 88 alemán, cuando te quedas ya sin munición, decían, pues bueno, y siguen viniendo tanques. ¿Y lo que quieres que haga? ¿Alguna pregunta más? En la película esa de... Perdón, sí, la película... Joder, que en la película de Brad Pitt un tanque se carga 200 veces. Ya, pero es... Ese tanque es la hostia, ¿no? Ya, pero esa es la bomba, esa es como cuando te sacan luego los memes en esto y te sale el Obergefreiter Führer, no sé cuántos, tal, que él solo durante 3 días destruyó 22 vehículos blindados soviéticos. O hay uno, el SKV-2, que en las primeras fases de Barbarroja, un KV-2 él solo y que ya no se puede ni mover, detiene literalmente a toda una columna alemana porque es que no hay forma de penetrarle el blindaje. Es que el combate acorazado no se expresa muy bien en las películas. No. Lo cual es comprensible porque si a ti en una película te intentaran mostrar cómo funciona realmente el combate acorazado, sería un coñazo de película, ¿no? Sí. Entre otras cosas, Lo que quieres vender. claro, efectivamente tiene que ser divertida, divertida, es decir, tiene que entretener y tal, ¿no? Pero entre otras cosas porque la mayor parte de los combates acorazados se dan incluso ya en la Segunda Guerra Mundial, menos, ahora más, pero los combates acorazados se dan a distancias de 1500 metros, 2000 metros. O sea, que no... Sí, sí. Eso de acercarte a 200... Esto me acordaba ahora de la peli
ahí. Bueno. Están los tanques como cuando jugábamos de pequeño a los tanques, ¿no? O sea, Claro que te estaban los tanques pegaos. a 10 metros uno Sí, de no, otro, y o sea, en esa un carro de combate. En esa sí está- película el trailer acercándose Mira, a ahí- Sí, claro, o sea, un carro de combate. Hombre, es verdad que luego hay veces que muestran detalles que los puedes asociar un poco a la realidad, ¿no? Por ejemplo, como es el famoso problema de los carros alemanes de la lentitud en el giro de la torreta, ¿no? Con respecto a otros, ¿no? Entonces es verdad que, claro, un carro siempre te puede flanquear si tú giras el cañón demasiado lento y él es más rápido, pues ahí te pilla, ¿no? Pero claro, el ángulo, o sea, el desplazamiento angular a 20 metros no es lo mismo que a 2000. Claro. Entonces a 2000, o sea, a menos de 1000 metros están muertos. O sea, entonces, pero bueno, es normal que si quieres hacer una película, imagínate una película de carros de combate donde se vieran realmente los impactos con tiro tenso a 2000 metros, ¿no? Aquí, ¡pa! ¡Pum! ¡Ala, ya! Sí, ya. ¿Y dónde está el tanque enemigo? O sea, no se ha visto en la toma porque es una cosita así. O sea, tú lo ves por la óptica. Claro, entonces sería Hay una bastante- película rusa sería también. bastante aburrida, ¿no? ¿Cuál es? La de T-34. Bueno, es en T-34. Sí, y lo mismo, los combates con los blindados alemanes son a una distancia cortísima. Entonces, Sí, bueno, claro. de hecho, en De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, mucha de la doctrina era que los blindados entre ellos no combatían. No combaten, ¿por qué? O sea, porque el objetivo no es combatir contra otro blindado, sino arrollar a la infantería contraria y los puntos fuertes. Entonces, no es ese va el carro avanzando y entonces dispara. Eso ocurre hoy en día, donde tienes unos niveladores que son maravillosos, son la bomba, no, son la berza. O sea, hay una imagen de estos de un leopard con una jarra de cerveza puesta en el cañón, tomando una zona de baches, y aquello va totalmente nivelado, o fijas por láser y disparas. Entonces, claro, es que estamos acostumbrados a unas imágenes que no son hay una bestia que era la batalla de Bulge de los años 60, que hay un carro americano que le vuelan la torreta, revienta con torreta y los tíos van moviéndose sin torreta y sin nada. Entonces tú dices, o sea, tú sabes la explosión interna que tiene que haberse producido para levantar la torreta y crees que el carro todavía puede seguir funcionando. O sea, pero eso sí, yo recuerdo de pequeño, esa imagen la tengo grabadísima de los tíos allí con su carro de combate sin torreta. O sea, hoy en día piensas, o sea, pero vamos, es... Dime. Hay un par de cosas que no entiendo con respecto a lo que es la doctrina alemana. Una, cuando se detienen en el famoso y muy vendido milagro de Dunkerque, ¿por qué se detienen en Dunkerque y no arrollan a los británicos que acaban la faena? Nunca lo acabo de entender. Hay como 3 o 4 teorías. Sí. Dicen que al final puede no ser, al final el que tuvo la culpa. A ver, tenemos las teorías conspiranoicas, luego tenemos las de los ovnis y luego la que tendría que ser varias teorías. Yo personalmente, seguro que Luis también tendrá la suya. Yo personalmente lo que pienso es, uno, por un lado, te ha salido también esto nuevo de la Blitzkrieg y la ruptura y el avance tan rápido que incluso comienza a entrarte miedo. Los flancos están demasiado desprotegidos, ha sido demasiado lejos y el Alto Estado Mayor ha combatido en la Primera Guerra Mundial e incluso a ellos les comienza a entrar cierto reparo a que puedan quedar copado. Uno, dos, una cosa tan boba y tan sencilla es la falta de suministros. Cada X tiempo tienes que parar. Uno, no solamente porque las tripulaciones estén agotadas, es que no te da el combustible. O sea, si una de las imágenes, no hay fotografía, sí hay relato de oficial alemán que entra en un bar francés a llamar por teléfono. Y también hay relato de columna blindada alemana que se para en una estación de servicio de Elf para echar gasolina. Porque no llegan. Y de eso fotos también. Sí. Y luego lo segundo que no acabo de comprender es que en esa situación vamos a atacar a la Unión Soviética habiendo dejado a Inglaterra colgando de la brocha, perdiendo la batalla de Inglaterra, habiéndole dejado a todo su ejército intacto en Dunkerque
cruzando el canal, vamos a abrir un segundo frente. Esa la trataremos en otra charla. A ver, sobre esa también hay últimamente he leído Camino a la Victoria, no me acuerdo ahora mismo del autor, es de Despertaferro. Y lo tienes y la otra no recuerdo ahora, y sé que lo he leído hace unos pocos meses. Vamos a ver, la teoría sería la siguiente, o la concepción de Hitler es la siguiente, es la Unión Soviética nos va a atacar. Nuestra ampliación es sobre el este. Es, antes de que los americanos entren en guerra, como pasó en primavera del 18, vamos a acabar con la guerra. Si sacamos a los soviéticos de la guerra, los angloamericanos no van a ser capaces de desembarcar en Europa jamás. Ahora, si no atacamos a la Unión Soviética ahora, dentro de unos meses o dentro de un año no vamos a ser capaces de derrotarles. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, que están comprando tiempo, ya no solamente están suministrando armas por el acuerdo de préstamo y arriendo, no solamente a los británicos, sino también a los soviéticos. Entonces, si les empiezas a dejar meses, porque todo el mundo en el año 41 sabe que Estados Unidos va a entrar en guerra, lo que no sabes es en qué fecha, cuándo. Entonces, elige tú la fecha. Entonces, es la jugada de si los británicos no se me rinden, en el Mediterráneo no considero que tenga capacidad también de derrotarles porque no deja de ser un frente secundario, me la juego directamente a la Unión Soviética. Con la Unión ahora, entre comillas, imagínate una Unión Soviética derrotada, con unas tropas alemanas que en el invierno del 1941 están a 300 kilómetros al este de Moscú. Y ahora imagínate eso con todos los americanos que quieras. Pero es que eso es inimaginable. Claro, O sea, una Unión Soviética derrotada por los alemanes es, según mi punto de vista, es inimaginable. Sí, sí. O sea, que es una locura. O sea, De hecho, Clans lo ha demostrado, que no puede, aunque es estuviera fuera de los juegos ingleses, no podía Era- ganar. No, además Stagel, los que tiene de la batalla, la operación Tifón, la batalla de Moscú, Kiev, o sea, te viene a decir lo mismo. Es que no era abarcable, es decir, lo que se podía hacer con la Unión Soviética era una consecución enorme de kilómetros cuadrados y firmar una paz, aprovechando lo que has ganado, pero punto. O sea, o una super mega ofensiva, por eso yo siempre me quedo en octubre, y entonces, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, estupendo. Amigos, vamos a acabar y ahora que se desangren ellos. Y lo mejor es llegar a una paz y un acuerdo, pues me lo invento, reeditando el acuerdo de Brest del año 18, de pérdidas territoriales. Pues, pero como dice Luis, o sea, es que sacaban divisiones de todas partes. Es que la capacidad humana que tenían era brutal. La capacidad industrial de la Unión Soviética es uno de los grandes desconocidos de los años 30, pero también era colosal. Aparte que los soviéticos con sus planes quinquenales tienen a toda la nación movilizada. Y ahí da igual que se te mueran de hambre 3 millones de ucranianos como 7 millones de siberianos, me da igual. O sea, porque voy a sacrificar a la población y luego encima tienes la ayuda material, tanto de británicos, modesta, pero bueno, por lo menos británica, pero sobre todo norteamericana. Es decir, Pero empezó a llegar en octubre. ¿Qué? La ayuda americana a la Unión Soviética empezó a llegar en octubre. Comenzó en octubre con la de préstamos y arriendo, pero anteriormente había otra que no me acuerdo, creo que era Cash and Carry, que ya había comenzado no tanto con armas, pero sí con suministros susceptibles de. Entonces, pues, lo que hacen los alemanes es, pues mira, ya cojo, me la juego, si verdaderamente mi objetivo era ocupar Polonia, firmar la paz con los aliados occidentales, volver a prepararme y al año siguiente lanzarme sobre los soviéticos. Entonces, pues bueno, ya que estamos, pues en lugar del 40 en el 41. Aunque también estaba muy subido, entonces fue tanta victoria, pues... Uno, eso, y otro porque los alemanes, por eso Stageles me encantó cuando leí el de Moscú, que es de Editorial Salamina, te lo viene muy bien porque la doctrina alemana en la Unión Soviética está muy impregnada de la supervictoria del año 18. Porque es que literalmente el ejército ruso zarista desapareció y entonces tú tenías que montar un batallón en un tren,
llegar al pueblo siguiente, se te rendían las autoridades e ir al siguiente. O sea, colapsó. Entonces, esa era la idea que tenían. Y luego otra serie de variables de... Hay una que me encanta de Glantz, que es claro, como modifico la idea de soviética, no alemana, modifico la idea soviética, a los soviéticos les pilla en tránsito de sus divisiones y recolocación también. Con lo cual los alemanes que pensaban que ya estaban establecidos y el grueso estaba en la línea de fronteras, todavía no les ha dado tiempo a los soviéticos. Y eso junto con la doctrina soviética de desgastar a los alemanes. Porque tengo capacidad. Cuanto más la tasa de reposición de una división alemana es infinitamente inferior a la de una soviética. Con lo cual hay que desgastarles. Sí, ganan kilómetros, pero desgastan sus unidades. Las tasas de blindados operativos en noviembre del 41 en las divisiones blindadas alemanas, algunos son ínfimos. O sea, de un 20%, algunas. Y el 50%, las que están enormemente bien. Dime. No me ha salido, pero dice que Zhukov esos alemanes reconoce que podría haber colapsado la URSS en el 41. Podría. Sí, dice que en octubre estaban cagados, y que vamos a perder, o sea, pensaban que iban a perder en el 41. Sí, claro, pero por eso además se traen a Zhukov, que lo rescatan del frente de Leningrado, porque además Zhukov es el que dice, no, si el eje fundamental va a ser sobre Moscú, entonces protesta tanto que dice, vete a Leningrado que allí no molestas demasiado, y luego sí se lo trae. Y Zhukov, la gracia que, para mi gusto, la gracia que tiene en la defensa de Moscú es no empeñar todas sus divisiones, sino justamente esto, sacrificarlas. O sea, entre Zhukov y Chiang Kai-shek son los dos mayores generales sacrificando unidades. Los chinos nacionalistas lo que hacían, tenían dos divisiones, las de serie A y las de serie B. Entonces las de serie B se las soltaban a los japoneses. Total, como hay millones de chinos, o sea, que los desgasten. Y las mejores divisiones me las dejo perfectamente resguardadas. Para eso tienes los ejércitos del dragón de Rubén Villamor, también en HRM, que te expliqué, o sea, era carne de cañón a mansalva, y Zhukov hizo lo mismo. Es decir, aquellas divisiones más bisoñas, me las voy largando a primera línea, porque lo que tienen que hacer es desgastar a los alemanes, y mientras tanto me voy creando una enorme masa de divisiones de reserva detrás de Moscú, que las voy liberando poquito a poco. Por eso la Stavka soviética estaba acongojada, por decirlo de alguna manera, porque claro, veían que y se seguía avanzando y claro, hay otro de los grandes mitos que vamos a hacer otra de grandes mitos sobre Barbarroja cuando lleguemos a octubre y noviembre. ¿Hasta cuántos kilómetros llegaron de Moscú? ¿Hasta cuántos? 30 o... ¿Cuántos? Llegaron a ver el Kremlin, o sea... Pues hay un articulito que tenéis en la página, en la web de Tercios Viejos, 28. Claro, las unidades de vanguardia que iban directamente en un blindado y probablemente no fueran ni siquiera ni un pelotón, pero por lo menos llegaron. Es decir, pero verdaderamente tenía el ejército alemán capacidad no solamente de llegar a Moscú, sino lo que se pretendía, que era rodearlo. No, nunca, jamás. Pero claro, cuando tienes vanguardias alemanas, tío, a 28 kilómetros de distancia, es que están demasiado cerca. Están muy, 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 muy cerca. Es que están en las Rozas con respecto a Madrid. Y entonces tú estás viendo que pululan algunas unidades en un frente medio roto y están en la zona... Eso sí, lo que pasa es que tienes 3 cinturones concéntricos rodeándote Moscú, que a la hora de hacerlo... Pero, hombre, claro, que tienen miedo. Vamos, una sobre Barbarroja y Moscú deberíamos hacer, yo creo. Eso dejando a un lado los castañas pilongas, que eran los carros alemanes. Ahora Sí. es cuando todo el mundo me grita. No, esa es otra, pero eran malos de bigotes. De O sea, hecho, hay castañas una... pilongas total. O sea, luego ya, pues ya sabemos todos, ¿no? Los modelos, digamos, últimos, pero es lo que tú has dicho del ratio de disponibilidad Sí. de las divisiones Panzer, ¿no? De las unidades acorazadas. O sea, en una castaña pilonga todos, o sea, que fallaban más que una escopeta feria. Cuando uno funcionaba, eso sí,
Pero de todos modos, Guderian aconsejó encarecidamente no invadir la Unión Soviética por el nivel de desgaste de material. Que se la jugaron sí o sí, y vamos para adelante. O sea, ni tenían capacidad, ni tenían gente, ni tenían nada. Es una locura, o sea, una locura. Se jugaba lo mismo que se hizo en Francia por este concepto de guerra relámpago. Es un golpe fuerte y destrucción del grueso del ejército enemigo. El resto es un paseo. Ahora, cuando no consigues destruir al ejército soviético es donde tienes el problema. Es que eso jugó Napoleón ya y le salió mal. Ya, pero siempre ponemos el ejemplo de Napoleón y siempre nos olvidamos que los alemanes derrotaron a los rusos en el 18. Y entonces ni Napoleón ni nada. O sea, ellos, muchos de los oficiales del Estado Mayor alemán del OKV, habían derrotado a los rusos y habían estado en ese frente. Entonces, incluso despreciaban enormemente la capacidad de combate del ejército, para ellos ruso, no tanto soviético. Pero eso nos lleva a la doctrina alemana de la batalla decisiva. Sí. La batalla decisiva para destruir el ejército. Pero es que el problema es que los rusos no se estaban quietos. Ahora entendemos. Siempre decían, pues bien, yo te dejo terreno, te dejo a estos paludos aquí, tú los matas, pero eso sí, sigue buscándome. Y sigue buscándome. A mí lo que me sorprende es la capacidad que tuvieron los soviéticos de rehacer divisiones. O sea, porque sí, está muy bonito también la imagen de enemigo a las puertas, de tú tomas el fusil, tú tomas el tal, que sí y no, pero en definitiva es que no, que tenía una capacidad de regenerar divisiones que aquello era brutal. Y luego, ya que me habéis sacado el No Monjan por en medio, una vez que queda claro, no clarísimo, que los japoneses no van a mover un dedo, es la capacidad que tengo de traerme las divisiones de Extremo Oriente. Porque entonces... También, historia ficción. ¿Y si los japoneses hubieran atacado? ¿Pero por qué van a atacar si ya habían sido derrotados? O sea, ni de broma. A lo mejor los japoneses deciden atacar cuando Stalin está muerto, los alemanes están desfilando por la Plaza Roja, y entonces dices, bueno, ya que está, que es lo que hizo Mussolini, pero mira cómo le salió después. O sea, como lo que hizo Stalin al final de la Segunda Guerra Mundial. Como han acabado con los japoneses, le acabo de ganar yo. Bueno, pues nos queda pendiente entonces una sobre Barbarroja. Entonces, antes de acabar, lo siento, pero ya hay avisos parroquiales, tenemos más actividades. Os recomiendo especialmente esta semana, martes, presentación del libro de Despertaferro, de David Maffei, el ejército de Carlos II. El jueves, a las 7. Jueves a las 7 de la tarde. ¿Martes? Ah, perdón. Jueves. Está quedando fuera para ver si acaba de una vez, pesado. Jueves a las 7 de la tarde. Como siempre, ya veis que el número de plazas lo tenemos limitado. Entonces, si pensáis venir, como ya han hecho varios, por favor, avisar porque si no, cabemos pues el 30% de aforo. La semana próxima, una fricada de mi hermano, el Mahdi y Gordon Pachá. Sí, es que lo de las guerras coloniales siempre le ha gustado mucho del 19. El jueves de la semana próxima viene Pedro Fernández Barbadillo a presentar el libro que tendría que haber presentado antes de verano de Esto no estaba en mi libro del Imperio Español. Vale, entonces, y el viernes tenemos, pero a lo mejor la cambiamos. Inicialmente está programada una sobre Templarios, a lo mejor hacemos una sobre Austerlitz y la de Templarios la pasamos al viernes siguiente. Entonces ya os lo confirmamos lo antes posible. ¿Vale? Pero por lo menos esta semana y la próxima ya está. Y luego cruzaremos los dedos para el COVID, a ver el resto qué tal va y cómo lo podemos hacer. Muy bien, pues nada, gracias por venir. Hasta luego.